Jornada de hoy. Primero habló de moción, eso lo hizo ayer, y hoy llama cómplices a quienes sostengan a Sánchez en el poder. Velasco, indudablemente el impacto político y el daño político al gobierno del Partido Socialista es una realidad, más allá de donde llegue todo esto jurídicamente. El daño político es brutal. El jueves el gobierno consiguió sacar la reforma fiscal, que es un paquete de medidas importantísimo, que le da mucho oxígeno financiero, que es un gran éxito del gobierno haber podido aunar al bloque progresista y al bloque conservador, y daba prácticamente lo mismo en la fotografía del Congreso de los Diputados, porque quien estaba en el patio del Congreso era Pedro Sánchez a la misma hora de la votación, dando explicaciones por el caso Aldama. Por tanto, el impacto es incuestionable y es arrollador para el Partido Socialista, que se está viendo en la posición de decir todo esto que está diciendo el señor Aldama, todas estas exageraciones, como califica, pues son una inventada, en palabras de Pedro Sánchez. De hecho, la respuesta judicial ya la hemos visto. Todos los señalados por el señor Aldama, desde Salvador Illa hasta el presidente Sánchez, pasando por todos los 6, 7, 8 ministros a los que nombra, se van a aunar en una querella contra Aldama. Por tanto, de aquí al Congreso Federal, hay quien dice que además esta declaración una semana antes estaba muy medida por Aldama, hacerla antes del Congreso Federal. El próximo viernes, sábado, domingo en Sevilla. Calentito, estaba medida para ese Congreso Federal, ponía a Santos Cerdán en el foco, que ya ha dicho manifiestamente: no le conozco, no tengo WhatsApp de él, no he recibido ninguno, no me he cruzado con él, no tengo ninguna relación, pero ahí estamos en el Partido Socialista respondiendo ante unas 2 horas de declaración, pues que ya analizaremos esta noche todo lo que parece que no tiene mucho fuste, lo que son exageraciones, lo que no tiene ningún fundamento y lo que puede tener parte de realidad, porque ya se corresponde con los informes de la UCO. Pero que el impacto al PSOE y al Gobierno es arrollador, es una realidad. Vamos con todo enseguida, pero Borja, tú que además conoces bien el universo. Hemos visto 2 comparecencias de este señor, una en sede judicial y otra al salir del chalet de Soto del Real y haber escuchado al presidente llamarle personaje. Ahí vimos a un personaje ya con las riendas sueltas. Aldama, ante su señoría y con su abogado, tiene una actitud. Cuando se siente atacado y el presidente del gobierno le llama personaje, le responde de una manera muy contundente, asegurando que si quiere pruebas, las va a tener. Si quiere pruebas, las va a tener. Y bueno, algunas evidencias tenemos, ¿no? Ahora el Partido Socialista ha hecho 2 cosas. Uno, dar por buena la parte del relato sobre Ábalos y Koldo, que no es poca cosa, ¿eh? No. Que el señor Ábalos era el número 2 del Partido Socialista, lo era todo, la mano derecha del presidente Sánchez. Bueno, pues ahora eso ya, cosa menor, ¿eh? Cuando la gente moría en pandemia, había unos señores haciendo negocio y ahora el PSOE eso ya como descontado. Y segunda cosa, ahora el PSOE le anuncia querellas a Aldama. Querellas que no ahora le anuncia querellas. Mientras una investigación ahora le anuncia querellas. Antes le ponía medallas. Antes le ponía medallas. Y además de ponerle medallas, estaba al pie del avión de la señora Delcy, aquella noche que aún no se ha explicado. Y también se reunía con la mujer del presidente del gobierno. Y ese es el marrón sideral que tiene Pedro Sánchez, porque se le ha preguntado en sede parlamentaria en varias ocasiones: ¿usted se ha reunido con el señor Aldama? ¿Usted y su mujer se han reunido con el señor Aldama? El presidente del gobierno lo tenía muy fácil, muy fácil. Si aquí no hubiera nada, el primer día dice: mire, sí, me he reunido una vez con el señor Aldama en un meeting, no lo conozco de nada, no, va siempre al rebufo del señor Aldama. Pues ya el señor Aldama tiene las llaves, ha abierto 7 líneas de investigación, hemos visto su primera declaración y veremos muchas más. Venga. Y yo no pondría la mano en el fuego, por nadie. Cuando estas cosas empiezan de una manera y no sabemos cómo acaban. Que se lo pregunten a los señores del PSOE en Andalucía cuando empezó el caso Merca Sevilla, ¿quién les iba a decir que iba a acabar en el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia con el caso ERE?
Quiero escuchar. Cuidado, Sí, pero cuidado. ahí es lo que hay. Cuidado. Es el mayor de la Campos, historia. venga, vamos con este, que llevo un rato esperando. El señor Aldama estaba en la cárcel por el caso de los hidrocarburos, no por el de otro. Quiero decir, ya la trama es un poco curiosa, ¿no? Pero si el juez de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión de poner en libertad, porque podemos pensar que hay indicios de verdad en lo que haya podido aportar, ¿no? Eso puede ser una de las tesis que tengamos. Pero no hay que olvidar que este señor estaba en la... El presidente del gobierno utiliza un tono sarcástico en su respuesta, le llama personaje e ironiza, ¿no?, sobre la presunta relación que sostiene Víctor Aldama tendría con Pedro Sánchez y, como dice Aldama, puede probar. A ver, ¿Sí te ha sorprendido esa actitud de Pedro Sánchez? De Pedro Sánchez, la actitud de Pedro Sánchez es la del todo el Partido Socialista, en la medida en la que los señalamientos de Aldama no le dan ninguna credibilidad. Aquí no hay opiniones distintas e, insisto, la querella es colectiva. Cuando dice si Sánchez quiere pruebas las tendrá, quien necesita presentar también esas pruebas, lógicamente es Aldama. Hay un auto de hace 2 semanas, 3 magistrados de la sección tercera de la Audiencia Nacional no le dieron la libertad porque consideraban que con más de 70 millones acreditados en el extranjero y con muchas posibilidades para destruir pruebas con esta incautación de la UCO sobre material de Aldama, podía tener riesgo de fuga. 2 semanas después, su abogado, excelente, ha llegado a un pacto que no conocemos por el que se le deja en libertad. Lo que tenemos, no sabemos lo que va a los informes de la UCO ni las posibles segundas, terceras operaciones, no las conocemos, es futurible. Lo que conocemos es la declaración de Aldama y en esa declaración apuntala o da detalles de lo que ya dicen los informes de la UCO. Detalla bien esa relación que tenía con Koldo y detalla la relación que tenía con Ábalos. Pero en cuanto a ese intento por elevación, señalando a ministros o señalando a altos cargos del PSOE, perdón, pero ahí es que ni siquiera se autoinculpa. Ojo, que se está diciendo mucho esto de se autoinculpa, por eso queda fuera. No. Dice que Koldo le da los 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar, ni siquiera él, ni se sabe en qué bar, ni en qué día, ni por qué licitación, el cupo vasco, que hay que recordar. Que el que mete el dinero en el sobre es él, quiere decir, se está autoinculpando, ¿no? De facto. Relativamente. Al ministro Ángel Víctor Torres se lo pide Koldo a través de tal. Y él dice, yo ahí me niego, ahí sí, pero en otros casos no se negó. Con lo Delcy Rodríguez, en ningún momento la Guardia Civil dice que el gobierno recurre a Aldama para retraer a Delcy Rodríguez, tanto es así que hasta hace 5 minutos el gobierno negaba esa visita de Delcy Rodríguez. Y el informe de la UCO y el informe de la UCO, oye, yo os he dejado y os he escuchado, gracias. Y el informe de la UCO apunta a que es Ábalos con Koldo y el SMS o el WhatsApp que le pone el ministro a Pedro Sánchez es le informo y la respuesta es bien, punto. Pero esto de que hay una comida en un chalet con 7 ministros, Teresa Rivera, el propio Salvadorilla. A ver, es que no suceden así las cenas con ministros en un chalet para recibir a Delcy Rodríguez. Bueno, que además no se celebra, ¿no? Que no se celebra y dice que estaba cerrado, perdóname, con los gabinetes de los ministerios. Oiga, eso no es real, perdóname y termino. Es que no se saben ni siquiera los nombres de los ministros. Dice, yo quedé con Teresa Rivero, se llama Teresa Rivera. Me dicen que gestione el reconocimiento de Guaidó, perdóname Santi, el reconocimiento de Guaidó porque González Laya, oiga usted, se llama González Laya, es que no se sabe ni siquiera los ministros. Tampoco sabe lo que significa la palabra mitómano, que yo todavía no entendí muy bien a qué se refiere. El gobierno español no necesita el reconocimiento de Guaidó, un intermediario y un comisionista. Esto no funciona así, el resto no lo sabemos. Calma, tranquilidad, venga, a ver, Pérez Medina. Sobre el viaje de Delcy, además, él mismo le dice a Pedro Sánchez en su mensaje que se va a reunir con ella de forma discreta. Vamos a hacer una cosa, totalmente esa cena con 7 ministros. Estamos hablando de cómo apunta, cómo dispara directamente. Prisión. Cuando una persona pide ir a declarar y está bien asesorado, como es el caso del señor Aldama, en su primera declaración, que como ya han apuntado todos los compañeros, habrá más, lo que hace es poner 6 focos. Poner 6 focos. Y con su declaración reta al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno coge el guante. A partir de ahora, el presidente del gobierno ha decidido emprender una pelea con un corrupto que acaba de salir de prisión. Pero es lo que ha hecho y no sabemos lo que tiene el corrupto. Acordaros que el corrupto tenía una gran obsesión, que el señor Aldama
tenía una gran obsesión porque no fuera grabado. Tenía en nómina a guardias civiles que le conseguían a la trama, esto está comprobado también, teléfonos seguros. Y hemos escuchado a ese guardia civil que grababa las conversaciones. ¿Alguien piensa que el señor Aldama no hacía lo mismo? ¿Alguien piensa que el señor Aldama no es un profesional de la grabación? Yo vi al Partido Socialista... Yo vi al Partido Socialista... Mira, a ver. Yo insisto, cuando empiezan las investigaciones y cuando empieza una instrucción, sabemos por dónde empieza, pero no por dónde acaba. El único que sabe lo que hay en todos los terminales es el señor Aldama. Es el único que sabe todo lo que tiene la Guardia Civil por delante. De todo lo que ha dicho, de todas las acusaciones que ha realizado, es cierto que aún falta parte de los dispositivos. Sí, pero no podemos dar por malas, dar por malas ya los apuntes que ha hecho el secretario general del Partido Socialista. Lo que yo estoy diciendo, Santiago, es que me parece... El fiscal se ha llevado apuntada la imputación después de la... ¿Verdad? Lo que yo digo, Santi, es que me parece extraño... ¿Se ha llevado apuntada la imputación después de escuchar al Aldama? ¿El fiscal? ¿Cómo? El fiscal se lleva apuntada todos los indicios que tenía a través de la Guardia Civil después de escuchar al Aldama. Bueno, en parte. Sí, ¿no? Claro, puede ser esa una de las grandes. Pero es la misma estrategia que con Marjaliza. Me han pillado, voy a reconocer esto. Pero vamos a ver, un buen abogado defiende a presuntos delincuentes. Un hecho que no había analizado de momento. Vamos a ver, a mí lo que me parece, si no digo que no, hay que ser muy prudentes, llevamos insistiendo en ello toda la noche. Pero hay un hecho que me parece significativo también. ¿Cuál? Veremos cuál es, veremos qué pasa. Es cierto que todavía no se han analizado todos los dispositivos electrónicos del señor Aldama. Quedan más de un 30%. Pero muchos sí. Y de todo lo mucho que se ha analizado, aún no ha aparecido nada que corrobore o que esté relacionado, mínimamente relacionado, con todo lo que dijo, o con casi todo lo que dijo vamos a ver, más allá ahora mismo lo que todos sabemos, es lo que ha puesto negro, algo debería haber aparecido sobre blanco, negro sobre blanco, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Porque hasta que no tuvimos ese informe, la actitud del Partido Socialista era la contraria. Absolutamente la contraria. Y tuvo aquí Yélamo, y después de llevarlo en las listas. Después de llevarlo en las listas, después de dejarle que repitiera. Porque cuando lo cesaron de ministro y de secretario de organización del PSOE fue por algo, ¿verdad, Pilar? Detuvieron a Coldo, ¿Por qué era? Detuvieron a Coldo, se tesó a Ábalos. Pues lo dejaron no se ha repetir movido en las listas por Valencia. Le dejaron repetir por las listas en Valencia. Claro, porque no había ningún indicio de corrupción de Ábalos. No lo tenías tú, no lo tenía el presidente del gobierno. Lo cesó. Y si estás tan seguro de eso, Santi, que a mí me parecería una gran exclusiva, dime algún detalle. ¿Que Ábalos era un corrupto? Un presunto corrupto que cobraba comisiones a través de su asesor. Eso parece ningún indicio a día de hoy. Que le pagaban el piso, que le pagaban el piso a la amiga de Ábalos. Que se conocía, pero que eso lo hemos conocido por los informes de la Guardia Civil. Por eso, pues como queda todavía uno o dos informes más por conocer, veremos. No corráis, veremos. Especular con esto. No, yo no especulo. Con lo que ya tenemos, tenemos al secretario de organización del Partido Socialista, el que defendió la moción para Pedro Sánchez sobre la corrupción, lo tenemos en el grupo mixto y imputado por el Tribunal Supremo. Venga, has mencionado el día que José Luis Ábalos estuvo aquí, acababa de estar